¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 3, en el cual seguiremos viendo el tema de principio y fundamento, tocando el tema del principio y fundamento de las criaturas. Igual partimos desde el mismo punto, desde el principio y fundamento de Ignaciano, que una vez más no vamos a leer completo, pero como decíamos ayer, se divide en tres partes, ¿no? El principio y fundamento del hombre, el principio y fundamento de las criaturas, y lo que nosotros conocemos como indiferencia ignaciana. Em, el día de ayer vimos el principio y fundamento del hombre, y hoy día vamos a ver el principio y fundamento de las criaturas, ¿no? Entonces, esta parte sí la vamos a leer, ¿no? Y luego vamos a profundizar, digamos, parte por parte. Las otras cosas sobre la tierra han sido creadas para el hombre, para que le ayuden en la persecución del fin para el que ha sido creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan a su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impide. Entonces, comenzamos con la primera parte, ¿no? Las otras cosas sobre la tierra han sido creadas, ¿no? Entonces, el ser humano es creado en medio de bueno, en medio de la tierra particularmente, pero en medio de, digamos, de un universo, ¿no? Existe en medio de otras cosas, de otras criaturas de Dios que no son, bueno, personas también, ¿no? Otras personas que han sido creadas, otros seres humanos que han sido creados, hombres, mujeres, niños, bebés, adultos mayores, etcétera, y en medio de un mundo lleno de cosas, ¿no? Unas que han sido creadas directamente por Dios, ¿no? Todo, bueno, en general ha sido creado por Dios, pero algunas realidades son transformadas, ¿no? Entonces Dios nos inserta dentro de un mundo que tiene una estructura, un sistema, una sociedad, ¿no? Hoy en día ya tiene una sociedad, ¿no? Pero claro, digamos, los primeros seres humanos, ¿no? De la historia conformaron la sociedad en la medida en la que ellos fueron pues interactuando, construyendo pequeños establecimientos de grupos humanos y así, ¿no? Hoy en día nosotros somos creados ya en medio de una sociedad que de alguna forma está conformada por cierto sistema, eh, digamos, de leyes, de un orden preestablecido, en el cual normalmente también nos formamos pues en colegio, en universidad, trabajamos y así sucesivamente, ¿no? El ser humano, además, dentro de este mundo, tiene una capacidad creativa, ¿no? Entonces, estos bienes que nos han sido dados por Dios, que están en la naturaleza, el ser humano ha tenido la capacidad de transformarlos, ¿no? La capacidad creativa también nos viene de Dios, porque solo Dios es capaz de crear, ¿no? Nosotros no creamos de la nada, pero sí somos capaces de transformar la naturaleza. Así, un conjunto de árboles los transformamos en una silla, una mesa de madera. eh, Extraemos minerales para, por ejemplo, hacer autos, para construir edificios, ¿no? Extraemos piedras, etcétera, 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 ¿no? Y así construimos de forma concreta nuestra sociedad, ¿no? Y al contemplar, pues, lo que nos rodea, podemos decir también que no nos ha dejado solos, ¿no? Primero porque existimos en una sociedad con otras personas, ¿no? O sea, no es solo que Dios en sí mismo no nos ha dejado solos, porque definitivamente no lo ha hecho, sino que además ha querido que en la tierra vivamos con otras personas, con las cuales interactuamos, con las cuales nos reímos, con las cuales nos lloramos, con las cuales podremos pelearnos también, y en general establecer diferentes vínculos sociales. Y además hay cosas en la tierra, ¿no? Que son susceptibles a transformación, a uso, y que construyen nuestra vida también, ¿no? Que cambian nuestra vida, que tienen un impacto en nuestra vida. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un video, ¿no? Utilizando de internet, probablemente de un celular, una laptop, una computadora. Entonces, eso también cambia nuestra vida y nos permite formarnos, ¿no? Es un bien, es una criatura, en el sentido de que es criatura de Dios, ¿no? Y que existe por medio de la transformación del hombre, que existe y pues nos da un bien, ¿no? Nos alcanza una formación que nos es útil para discernir, para alcanzar una mayor felicidad en la vida. Eso sobre la primera parte, ¿no? Entonces, estas cosas creadas existen para el hombre, ¿no? Existen para el ser humano. Entonces, de esto podemos concluir además de que Dios nos ama a través de su creación, ¿no? O sea, de que todo lo que existe lo ha creado Dios por amor a nosotros, ¿no? Como un detalle, como aquel, eh,
comparando este sentido esponsal, ¿no? De Dios, bueno, de Cristo particularmente, que toma como esposa de la iglesia, ¿no? En este amor de forma romántica, es como si Dios hubiese creado las cosas para hacernos un detalle, ¿no? Así como, no sé, tradicionalmente un hombre podría comprar un ramo de flores para una mujer, ¿no? Pues Dios ha creado todo, ¿no? Que ha creado todo para poder llevarnos hacia Él, ¿no? Para que contemplando la naturaleza lo veamos a Él, contemplando las realidades del mundo, lo contemplemos a Él, lo creado, lo transformado al resto de personas, lo veamos a Él, ¿no? Y por medio de estas realidades nos ama. Además, podemos entender que además Dios provee, ¿no? Porque ha creado las cosas para el ser humano, ¿no? Y si bien nos ha diseñado de forma tal que tenemos una serie de necesidades, también ha provisto los bienes para que podamos alcanzar esta saciedad de estas necesidades, ¿no? Que está en naturaleza y que implican pues el trabajo del hombre, la extracción de estos bienes desde la naturaleza, ¿no? Un aprendizaje, un trabajo pues finalmente alcanzar estos bienes que Dios mismo provee al ser humano, ¿no? Además, podemos entender que la felicidad de Dios está también en la felicidad del hombre, ¿no? Que Dios nos ha hecho criaturas a imagen y semejanza suya. Entonces, se gloria también en el bienestar del hombre, ¿no? Y sobre todo en su bienestar último, ¿no? Que es que alcance el cielo, ¿no? Que retorne al Padre. Pero también, pues, en el bienestar temporal del ser humano, ¿no? En el orden, en la paz, en la justicia, que son características propias de Dios, ¿no? Y que nosotros queremos alcanzar, imitar, pues, porque Dios las ha puesto en nuestro corazón, porque en ellas encontramos un bien y en las características contrarias, como el caos, la guerra, etcétera, más bien encontramos infelicidad, ¿no? Ahora, estas cosas que han sido creadas y que han sido creadas para el hombre, existen para que ayuden al ser humano a alcanzar el fin para el que ha sido creado, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que recordar, digamos, lo que vimos ayer y nunca perder el objetivo, ¿no? Ayer vimos que el hombre ha sido creado, qué implicancias tiene eso, que ha sido creado para servir, para alabar, dar reverencia y servir a Dios nuestro Señor, ¿no? Y para alcanzar la salvación de su alma, ¿no? Sobre todo la salvación del alma, porque el segundo punto de lo que vimos ayer es como un medio, ¿no? Eh, y es, digamos, de alguna forma el fin en sí mismo, porque el fin en sí mismo es dar gloria a Dios, pero solo daremos gloria a Dios de forma perfecta al alcanzar el cielo, ¿no? En la tierra le daremos gloria pues de forma imperfecta porque también no hemos alcanzado el, el dominio propio suficiente para poder dar gloria a Dios de forma perfecta y una realidad que sí alcanzaremos pues al estar en presencia de Dios, ¿no? Entonces hay que tener este objetivo en mente cuando usamos los bienes también, o cuando interactuamos con las criaturas, ¿no? O sea, incluso al interactuar con las personas. Debemos recordar en ese sentido, pues, de que, claro, ¿no? De Dios venimos y a Dios vamos, ¿no? Ese es el fin, esa es la meta. La meta de la vida no está, pues, en alcanzar grandes honores, en alcanzar grandes riquezas, en alcanzar mucho conocimiento, en alcanzar gran poder, porque esta vida se acaba. Y, y se acaba esta vida, pero no se acaba la vida, ¿no? Porque continúa en la vida eterna. Entonces hay que tener en mente el objetivo, que es pues tener una eternidad de gloria, de felicidad, y eso solo se alcanza por naturaleza en el cielo. Esta felicidad, pues es, como decíamos antes, ¿no? La gloria de Dios, ¿no? Y aquí podemos dar una especie de espacio para también meditar un poco sobre la felicidad en general, ¿no? En la Tierra podríamos decir de que hay tres tipos de felicidad que podemos alcanzar, ¿no? Si es que lo pudiéramos clasificar. La primera, que es alta en intensidad, ¿no? Es una intensidad fuerte, pero que muchas veces no perdura en el tiempo, viene del placer y de la comodidad, ¿no? Por ejemplo, esta viene de,
no sé, ¿no? Sentirse cómodo en un lugar en cual estoy echado, de comer, de repente de viajar y conocer grandes lugares, em, y así, bueno, sucesivamente en realidades pecaminosas y no pecaminosas, hay diferentes formas de placer sensible. El segundo, la segunda forma de felicidad que podríamos alcanzar es una que está más en el ámbito de lo relacional, ¿no? En mi relación con, con el otro, sobre todo, con la otra persona y bueno, con lo que me rodea, ¿no? Esta felicidad tiende a ser pues una felicidad que perdura más en el tiempo, pero es menos intensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la amistad, ¿no? La amistad de repente no me causa una especie de éxtasis de felicidad, ¿no? Como podría causarme de repente una realidad placentera, pero es una realidad feliz, ¿no? Me da como una especie de seguridad, de sostenimiento, la interacción, el cuidado, me da cierta paz, ¿no? Y está el tercer tipo de felicidad, que de hecho son reglas perfectas, ¿no? Pero el tercer tipo de felicidad, que es una felicidad trascendental, ¿no? Que es mucho más propia, pues, de la vida de los santos. Entonces, y de aquellos que toman una forma de vida heroica, ¿no? De virtud, digamos. En ese sentido, esta felicidad que es trascendental, es posible que sea menos intensa, ¿no? Y sin embargo es mucho, mucho, mucho más duradera, ¿no? Porque no está sujeta a un tiempo, no está sujeta solo a una o unas tantas relaciones, sino a un objetivo trascendental, ¿no? Que es alcanzar bienestar para los demás, que es cambiar el mundo, que es alcanzar la paz, alcanzar la justicia, alcanzar realidades que son propias de la gloria de Dios aquí en la tierra también para el resto de la humanidad, ¿no? Y el único lugar en el cual alcanzaremos una felicidad que perdure para siempre y sea alta en intensidad será en el cielo, ¿no? Entonces, en la gloria de Dios, en el cielo, alcanzaremos esa forma de felicidad y por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí también podríamos hablar de la amplitud de un único camino que es Cristo, ¿no? Si bien Cristo es el único camino para la felicidad en cuanto a la felicidad temporal, verdaderamente, porque además nos libera, nos permite tener un corazón libre de tentaciones, de pecado, es dejar de ser esclavo de las criaturas, justamente. eh, También pues nos permite alcanzar la felicidad eterna en el cielo, ¿no? Ahora, este único camino es en realidad un camino amplio, ¿no? Porque hay diferentes realidades que podemos vivir y disfrutar en la vida viviendo este mismo camino, incluso viviéndolo con gran intensidad, ¿no? Así, por ejemplo, no podríamos decir de forma total que San Francisco de Asís, ¿no? Vivió una felicidad mayor en la tierra que, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, ¿no? O que Santa Teresa de Jesús, o que San Ignacio de Loyola, que han tenido diferentes formas de vida y diferentes caminos frente a Cristo, pero sin embargo, pues todos han alcanzado una profundidad grande en el conocimiento de Cristo, en la felicidad que alcanzaban de Dios y en medio de la humanidad, en medio de las criaturas, ¿no? Entonces es bueno también recordar de que esta felicidad se da en un camino amplio, ¿no? Y ahí pues viene el discernimiento, el entender el estado de vida, la forma de vida, lo que hablamos la vez pasada, ¿no? El lugar en donde voy a vivir, cuál va a ser mi oficio, mi profesión, ya sea como laico, como religioso, como sacerdote, etcétera, ¿no? Y nos viene la última parte que habla de este tanto cuanto, ¿no? Tanto cuanto se valdrá de las criaturas en la medida que le ayuden para su fin, y se quitará de ellas en la medida en la que interrumpan la posibilidad de alcanzar su objetivo, ¿no? Entonces aquí viene pues el discernimiento en la interacción con las criaturas, con todas las criaturas, o sea, en la interacción con las criaturas, por ejemplo, humanas, pero también bueno, y el resto de criaturas vivas, ya sean, ¿no? Animales, plantas, etcétera, em, pero también en el uso de las cosas, ¿no? Y por eso es que he puesto también esta imagen, porque muchas veces es difícil discernir
este tanto cuanto, ¿no? O sea, gran parte de la perfección cristiana viene de un correcto discernimiento de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿no? O sea, actuar como Cristo, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es actuar como Cristo? ¿Y en qué momento Cristo actuaría de una forma u otra? ¿No? ¿En qué momento Cristo necesita de mí para una realidad particular? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que entender de que las criaturas en sí mismas no son el objetivo, ¿no? El objetivo está en la salvación del alma, en la mayor gloria de Dios, y las criaturas, tanto las humanas como las cosas, no son el objetivo en sí mismas, ¿no? Entonces, el objetivo de mi vida no puede ser simplemente, incluso siendo un buen objetivo, por ejemplo, em, o sea, el objetivo supremo de mi vida no puede ser amar a mi esposa o, o amar a mis hijos, ¿no? Y no porque no sea una realidad virtuosa, ¿no? Porque de hecho es una realidad muy virtuosa. Pero el objetivo siempre debe estar vinculado con una realidad suprema, mayor, que gobierna el universo, que por naturaleza pues sería Dios, ¿no? Entonces, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos en la medida en la que, pues efectivamente, da mayor gloria a Dios también, ¿no? Porque si, por ejemplo, mi único objetivo en la vida fuese amar a mi esposa, entonces dejaría todo el resto de realidades para poder alcanzar eso, ¿no? Entonces, si algún amigo me necesita, siempre lo descartaría porque solo esta realidad es suprema, ¿no? Eso sería un mal discernimiento. En cambio, cuando discernimos las cosas delante de Dios, es mucho más fácil llevarlas en el orden de prioridad que es propio, ¿no? Así como una persona casada da prioridad a su familia, un sacerdote da prioridad a su vida sacerdotal, ¿no? Probablemente a su parroquia, a su comunidad, y así pues probablemente también un religioso o religiosa, ¿no? Entonces las criaturas no pueden ser el objetivo. Igual las cosas tampoco pueden ser un objetivo, ¿no? No puedo vivir para conseguir riquezas porque no me alcanza el objetivo final que es llegar al cielo. No puedo vivir para ser el mejor, no sé, no, para ser gerente general de alguna gran empresa, o sea, como si fuera mi único objetivo en la vida, porque tampoco en sí mismo no me alcanza el bien supremo del cielo. Y así sucesivamente con el resto de cosas, ¿no? No puedo buscar en la vida conocer todo como si fuera lo único, o tratar de conseguir tantas seguridades como pueda, porque tampoco me alcanza el objetivo final, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo funciona este discernimiento? Funciona en la medida en la que no comprometo el objetivo, ¿no? En ese sentido es que debo discernir la interacción con las personas y en el uso de las cosas para poder alcanzar el objetivo que es la salvación de mi alma y la contribución con la salvación del resto de las almas de la humanidad, que es pues el objetivo de la vida de Cristo, ¿no? Esta reunión, esta religación en la religión con el Padre, ¿no? Em, entonces, claro, ¿no? Tengo que hacer este discernimiento de qué tanto estará, o sea, qué tanto usaré o qué tanto interactuaré con ciertas personas, con ciertas cosas, para poder alcanzar este bien supremo que es salvar el alma. Eso es en cuanto a las personas y los bienes, ¿no? Y esta dimensión de personas y bienes además se da en el tiempo, porque de hecho el recurso más limitado que tiene el ser humano es la vida, ¿no? Es el tiempo de vida, porque no sabemos cuándo moriremos, porque no tenemos nada comprado, porque cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, ¿no? Así como llegó la pandemia en un momento de la nada, pues así la realidad, la seguridad de las cosas no están puestas en la realidad misma, sino pues únicamente en Dios, ¿no? Entonces el discernimiento también se da en el tiempo, de hecho es el discernimiento probablemente más complejo que hay, ¿no? Podrías querer estudiar 10 cosas y las 10 cosas no las vas a poder estudiar a la vez, porque eres un ser humano normal, limitado, ¿no? Entonces tienes que concentrarte en una o en unas cuantas simultáneamente, y eso implicará la renuncia a otras cosas, ¿no? Hay 24 horas en el día. Dormirás una cantidad X de horas, 6, 8, otra cantidad de horas la dedicarás a comer, otra cantidad de horas la dedicarás a estudiar, otra a trabajar, otra a interactuar con personas, con familia, amigos, otra a rendir culto a Dios, ¿no? A ir a misa, a orar, de repente hacer algún apostolado, que lo harás diario, o de repente semanalmente, o de repente mensualmente. Entonces,
todas estas realidades que suenan complejas, hay que discernirlas, ¿no? Con calma igual, ¿no? Con calma, ¿no? Porque a pesar de que parece una realidad irreconciliable, ¿no? Sí se puede alcanzar un equilibrio, ¿no? Como muestra la imagen, ¿no? Sí se puede alcanzar un equilibrio y una paz, ¿no? Que es el punto también, pues porque Dios no nos ve tanto como una maquinaria, ¿no? O sea, el propósito tampoco está en la perfección en sí misma, ¿no? Sino más bien en el camino de perfeccionamiento, ¿no? O sea, la meta no es la meta en sí, sino la vivencia adecuada del camino hacia la meta, ¿no? O sea, de vivir la conversión, ¿no? Ir renunciando al pecado mortal, al pecado venial, adquiriendo virtudes, dando fruto en la vida y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en resumen, el propósito de las cosas no está en sí mismas, ¿no? Como punto final, agregar pues de que, claro, ¿no? O sea, hay cosas y personas que nos ayudarán a alcanzar ese bien supremo, pero también hay cosas y personas que nos alejarán de este bien supremo. Entonces, debo, ¿no? Interactuar con las personas tanto cuanto colaboren con este bien y quitarme de ellas tanto cuanto me alejen de este bien, ¿no? Igual con las cosas, ¿no? He de usarlas en la medida en la que, o sea, tanto cuanto me ayuden a alcanzar el bien supremo y hay que quitarme de las cosas tanto cuanto eh, me alejen de este bien supremo. Entonces, ahí viene el discernimiento, ¿no? Este entendimiento razonable de qué cosa es útil y qué cosa no es útil, y no caer en un utilitarismo de las personas tampoco, ¿no? Pero sí entender, pues, de que si yo quiero vivir una vida santa, probablemente no puedo vivir alrededor de un grupo de personas que quieren verdaderamente vivir una vida de pecado, ¿no? O sea, no va a ser muy viable, ¿no? Es posible, habría que discernir si es que Dios me pide estar ahí, pero en general no hace mucho sentido, ¿no? Entonces esto también hay que llevarlo al discernimiento, ¿no? A este entendimiento de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que me permite dar mayor gloria a Dios, ¿no? Y qué tan preparado estoy también para enfrentar diferentes realidades. Entonces, bueno, esto lo dejamos hasta aquí. Este es como un preámbulo, este tanto cuanto es un preámbulo para el entendimiento de la indiferencia ignaciana, que es pues una propuesta de indiferencia cristiana en realidad, ¿no? O cristiana o católica. Lo dejamos hasta aquí y el día de mañana estaremos viendo el tema de la indiferencia ignaciana. Así que nada, gracias por escucharnos y cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Un cálido abrazo.